Gracias y paz. Vamos a comenzar nuestra escuela. Vamos a Éxodo 21. Esa es la predicación número 54 de nuestra serie consecutiva de Éxodo. Éxodo 21, 12. Les cuento que mi propósito era abarcar el capítulo, pero hay tanto que vamos a hablar ahorita que no voy a partirla en dos, hermanos. Vamos a ver la primera parte desde el 12 al 25. Y vamos a titularlo así: un código penal para Israel. Ese va a ser el título para toda la enseñanza en general. Estaré usando la Reina Valera 60. Bueno, dice 21:12: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera ya en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, es decir, un parto prematuro sin que ella o el niño muera, ¿sí?, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzguen los jueces. Mas si hubiere muerte de la mamá o del niño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Amén. Oremos. Padre, tu palabra dice que tu ley alumbra y es maravillosa y gloriosa y buena. Pero nosotros estamos, Señor, vendidos al pecado y a la corrupción. De todas formas, sabemos que por medio de la fe y sobre todo por la obra de tu Espíritu, podemos contemplar esas maravillas y poderlas vivir en nuestras vidas, Señor. Perdona nuestros pecados, acuérdate para bien de nuestro país y bendice a nuestra iglesia local, Señor. Que al estudiar este texto nos muestres a Cristo, nos redargullas de pecado y nos enseñes los principios para una vida justa, Señor, e íntegra. Te glorificamos a ti solamente en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vimos la semana pasada aquellos principios que regirían a la servidumbre en Israel, ¿sí? También tuvimos que ver la enseñanza en dos partes porque era bastante extenso. Bueno, no en la ley, sino lo que había tanto que aprender de esto, ¿cierto? Sin embargo, después de haber hablado sobre la servidumbre, el Señor siguió dando leyes a Moisés. Y entre esas leyes estamos viendo una serie de penas relacionadas con actos de violencia y con responsabilidad civil. Bastante interesante. Porque incluso en el derecho penal colombiano, siglo XXI, hay delitos que son contra la vida y hay delitos que son contra los bienes o las propiedades privadas. Entonces vemos que esa distribución de tipos de delitos ya está aquí en la Biblia.
Hoy vamos a ver los delitos relacionados contra la vida y sus penas. Ese va a ser el primer punto. Delitos contra la vida y sus penas. Y vamos a abarcar los versículos que hemos leído. Nos damos cuenta que este código es casuístico. O sea, no nos propone ideas conceptuales o teóricas, sino nos propone casitos para que el momento de practicar sea más claro para los jueces de ese momento, ¿sí? Y démonos cuenta que son casos obviamente relacionados con una cultura de hace 35 siglos. Bueno, entonces por eso tenía que ser descrito de esta manera. Nosotros sabemos que esos principios que vamos a estudiar hoy no están vigentes al pie de la letra. Empezando que este código fue entregado para Israel como nación, y esa nación fue destruida en el año 70. Por lo tanto, esas leyes no nos aplican a nosotros, teniendo en cuenta que estamos bajo un régimen diferente. Tenemos código del procedimiento administrativo, código fiscal, código civil y un montón de códigos más propios. Bueno, pero sí hay principios morales que podemos extraer para conocer el carácter de Dios y para saber cómo es la vida de piedad de un cristiano. Por eso dice la palabra que la ley de Dios nos alumbra, porque no vamos a vivirla tal cual, haciendo esto al pie de la letra, pero sí aprendemos a cómo vivir y qué es lo que Dios odia. Bueno, vamos a ver que esos principios ayudan a los jueces de Israel para ellos poder cuantificar penas y cuantificar multas. Eso es otra cosa. Históricamente y aún todavía, las penas no necesariamente es cárcel. También hay penas de multas. Bueno, comencemos versículo 12. En Éxodo 20, ustedes se acuerdan que están los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos, el 6º mandamiento es: no matarás. ¿Sí? El Decálogo ha establecido el mandamiento de no matarás. Ese tema ya lo estudiamos, les invito, si no lo han estudiado a fondo, pueden ver nuestras predicaciones en el canal de YouTube de la iglesia. Ya estudiamos el mandamiento, vimos cómo se protege la vida y cuáles son las excepciones a esa protección. Están allá en Éxodo 20, de acuerdo a la doctrina cristiana histórica. ¿Bien? Y esto que vamos a ver hoy confirma y comprueba todo lo que dice esas enseñanzas de ese día. Ya hace 2 años de eso. ¿Por qué? Porque este código nos está contemplando que aunque el capítulo anterior dice no matarás, el código está estableciendo la pena capital, la pena de muerte. Explícitamente, ¿cierto que sí? O sea, el código es un desarrollo del mandamiento anterior. ¿Se acuerdan que les decía la semana, bueno, en esos días atrás, que todos los casos que vamos a ver de aquí en adelante son desarrollos de los 10 mandamientos? Esto es una prueba de eso. Podemos decir que este es el desarrollo del 6º mandamiento. De hecho, hasta del 5º, honra a tu padre y tu madre, porque ustedes se dieron cuenta de algunas cosas. En otras palabras, no matarás no es una prohibición absoluta, porque Dios mismo se encargaría de enunciar las excepciones a esa prohibición. Y así es, Él las está diciendo acá textualmente. Es decir, debemos proteger la vida a como dé lugar. Sin embargo, existen algunas personas que ya merecen morir debido a un acto delincuencial que hizo daño contra una vida ajena. Entonces, este sistema penal israelita, como les decía la otra vez, es ejemplarizante. Y les decía en alguna ocasión, si en Colombia hay delincuentes y son aprehendidos por la policía, llevados ante el juez de garantías
el juez de garantías los deja ir libres. Y eso ocurre generalmente, bueno, varias veces, unas 10, 20, 30 veces. ¿Qué va a pasar socialmente? La delincuencia va a subir, porque el delincuente sabe que hay impunidad y que hay garantías tan favorables para él como delincuente que puede seguir adelante con sus conductas, aunque siga haciéndole daño a la sociedad. Lamentablemente ese es el sistema humanista en el que estamos nosotros. ¿A qué voy con esto? A que las leyes en Israel eran ejemplarizantes, es decir, la pena que se le daba a alguien era tan impactante que a nadie le iba a dar ganas de cometer delitos. ¿Sí? Si alguien había asesinado a otro, debía morir. Por lo tanto, el delito de homicidio iba a tener unas limitaciones más fuertes socialmente. ¿Ven? ¿Cuáles son los delitos que están aquí bajo pena capital? Según leímos, el homicidio, el parricidio o matricidio, o sea, matar a los padres, el secuestro y el aborto. Leamos Génesis 9. A partir de Génesis 9, Dios le delegó a la humanidad la potestad de ejercer justicia. Y desde allá se estableció la pena de muerte como una medida máxima contra los que cometían daño contra el prójimo. Miren esto, Génesis 9:5 dice: ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sí? Entonces den cuenta, desde Génesis 9, días de Noé, Dios establece que no vuelvan a haber otros Caín o otros Lamec, que mataran porque sí y quedaran con impunidad. No, cualquiera que matara a una persona debía morir. Es más, si un animal mataba a una persona, el animal también debía morir. Porque si el ser humano es hecho a imagen de Dios, lo que aquí se protege es esa dignidad humana que no proviene de su condición de humana, sino de que es imagen de Dios. Así que volvamos al texto. En principio, aquí habla de herir, ¿no? Esa herida que está hablando acá obviamente es heridas mortales, heridas de muerte, no es de alguna lesión, ¿no? Las lesiones personales no generaban pena de muerte, es el homicidio. El que hería de muerte a otro, independientemente de que fuera un compatriota el que lo hiciera o a quien se lo hiciera, o un extranjero, hombre, mujer, niño, anciano, rico, pobre, cualquiera que fuera, merecía la pena capital. Anote ese texto, Números 35-31. En ese pasaje dice: y el homicida no tiene derecho a pagar ninguna multa para salir de su pena. No podía compensar. Sabemos de casos, ¿no?, de delitos especialmente de tipo político, que basta con que paguen una multa, así sea grande, pero para algunos algo grande no es tan grande, ¿cierto? Aquí en Colombia ocurre, hay ciertos delitos que con cierta multa, al pagarla, la persona queda incluso en libertad condicional. La ley está diciendo, el homicida no puede pagar nada. No es válido, debe morir. Versículo 14, allá de nuestro texto, versículo 14. Con mayor razón, si el asesinato había sido premeditado o con alevosía. ¿Qué es eso? Premeditado es que la persona ya tenía odio contra su prójimo, por eso lo mató. Ejemplo, Caín. Había hecho un plan
se evidencia que todo había sido calculado. Ese homicidio doloso, se diría hoy día, merecía la pena de muerte. Y alevosía, eso sería un homicidio agravado. Alevosía es encarnizado. Mata a la persona, la remata, diríamos popularmente. Entonces el que cometiera un acto como ese, dice el versículo 14, aunque se fuera al templo, al tabernáculo, a aferrarse al altar, de ahí mismo lo puedes matar. Y ese versículo es muy interesante, hermanos. En las naciones antiguas, los altares, como eran vistos como una morada divina, eran utilizados como un símbolo de protección para cualquier persona que estuviera en peligro. Entonces, algunas culturas, alguien que había cometido un delito podía ir al altar y se cogía ya del altar y ya era perdonado. O mientras estuviera ahí no le podían hacer nada. Pero miren, en Israel el altar no va a servir para darle refugio a los delincuentes. Porque mi casa, dice el Señor, no es una cueva de ladrones. Y ese tema ya lo estudiamos. Cueva de ladrones significa que el templo de Dios no es una guarida para que los impíos vayan y se escondan y sigan viendo una vida hipócrita diciendo que son buenos porque están en el templo. Eso es lo que significa cueva de ladrones. De ahí mismo lo matarás. Y vemos en la Biblia algunos casos, anótenlo. Primera de Reyes 1:50. Adonías, hijo de David, quiere usurpar el trono, siendo que el rey elegido era Salomón. Cuando ve que todo el mundo empieza a apoyar a Salomón y a él no, Adonías huye al altar y se toma de los cuernos. Salomón lo perdona, porque lo que había cometido Adonías es una traición, no es un homicidio. Entonces, cuando él se aferró al altar, significa perdón. Y Adonías fue perdonado. Pero anote este otro. Primera de Reyes 2:28. Joab, general de David, había matado con premeditación y alevosía a otros dos generales, a Abner y a Amasa. Joab fue al tabernáculo y se tomó de los cuernos. Salomón envió a Benaía y ahí mismo lo mató. ¿Ven? Tenemos los dos casos en la Biblia de lo que podía ocurrir frente al tema de tomarse del altar. Sigamos adelante. Versículo 13. Pero ahora, ¿qué pasa si lo mata pero por accidente? Dice la Biblia de las Américas, no estaba al acecho. Diríamos popularmente, sin culpa, aunque jurídicamente eso no está mal dicho. Si el hecho fue accidental, dice en el versículo 13, Dios mismo le va a señalar a Moisés aquellos lugares donde esta clase de homicidas podían huir para refugiarse. El que mataba sin intención, sin premeditación, sin alevosía, sin odio, un accidente, vamos a ver en otros versículos de la Biblia algunos casos, solo que, pues, como está en otros versos, en Números y en Deuteronomio, los dejo para después. Pero uno de esos casos decía que si alguien está en el campo con un hacha, cortando un árbol y de repente al hacer así la cabeza del hacha sale volando y le pega a un trabajador y lo mata, eso podía pasar, hermanos. Entonces dice, él es homicida, pero no lo hizo con alevosía ni con intención. Por lo tanto, le voy a dar una ciudad para donde él pueda ir a refugiarse. Y así, los que quieran reclamar la venganza legal, bueno, entre comillas, o sea, la justicia, porque pues el homicida debía morir. Entonces, para que él, como no fue con intención, pudiera refugiarse, fuera a aquella ciudad. Eso lo vamos a ver después, eso está en Números 35. Y miren eso muy interesante, versículo 13. ¿Por qué se le da refugio a este homicida? Si de todas maneras mató a alguien con la imagen de Dios. Porque se entiende que fue Dios el que lo puso en sus manos. Eso es fuerte para esa generación tan,
o sea, que cree tanto en el tema del libre albedrío, en el tema de las libertades y derechos y demás. Fue Dios el que puso en sus manos al occiso, a la persona que murió. ¿Qué significa esto? Que el decreto divino abarca aún aquellos sucesos lamentables donde mueren personas por accidente. No es que a Dios se le salió de las manos y en un momento de descuido, ¡pum!, murió un hijo de Dios en un accidente de tránsito, de avión, o lo mataron sin culpa, una bala perdida. Hermanos, de acuerdo al Señor, a su voluntad, a su control soberano y siempre bueno, Él entrega las situaciones así. Eso hoy día es impensable. Algunas personas se escandalizarían al escuchar eso. Uy, no, no es justo. Es Dios, eterno Rey. O sea, el Señor tiene en control hasta los accidentes. Y no son cosas que ocurren porque, bueno, como una especie de decreto permisivo. No, es un decreto porque si Dios lo entregó o lo puso en sus manos. Sigamos adelante, versículos 15 y 17. Si alguno hería de muerte o expresara su deseo de asesinar a alguno de sus papás, también era reo de pena capital. Claro, si mata a sus padres, pues igual es un homicidio. Hoy día eso sería un homicidio agravado también. Pero alguien diría, no, pero solamente son palabras. Un hijo que está maldiciendo a sus papás, o a su mamá, o a su papá, y empieza a decirle amenazas. Eso era visto, era tratado, ese individuo, como un asesino. Debía morir. Dice la Peshita, cualquiera que agreda a su padre o a su madre. Pues claro, hermano, si alguien le levanta la mano a los papás, es un peligro para la sociedad. Si le levanta la mano a los padres, esa persona va a ser una desgracia para la comunidad entera. También esto deja ver que el odio comienza en el corazón y que el odio que está en el corazón se expresa con las palabras de la boca. Así que no es que sea un homicidio en potencia, un homicida en potencia. El que habla y expresa deseos de matar a alguien ya es un asesino. Bíblicamente Dios lo ve como un asesino. Por eso Cristo en Mateo 5, ese tema también ya lo estudiamos, dice que si yo insulto a mi hermano, lo maldigo, lo trato como un estúpido, ¿se acuerdan? En Mateo 5 se habla de eso. La persona que trata al hermano así ya merece el infierno. Bueno, llegamos adelante, versículo 16. Otro caso, el secuestrador. El que secuestraba a otro, fuera para ocultarlo, para esclavizarlo, venderlo, también merecía morir. Eso sí es bastante interesante, hermanos. Anote ese versículo. Deuteronomio 24:7. Deuteronomio 24:7. Este texto, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña la profundidad del dolor que puede significar para alguien que es raptado forzosamente, que es desplazado forzosamente, que es secuestrado. Es de las peores experiencias, incluso psicológica y psiquiátricamente. Hay estudios que muestran precisamente eso. Marca la vida de manera tan terrible que es como si estuviera muerto en vida. En Colombia, esos casos es un tema que hemos sabido mucho por muchos años, décadas. Lamentablemente hay otro tipo de delito del cual yo ya he hecho referencia antes, que es socialmente más censurado. Cuando Colombia ha sufrido muchísimo más el tema del secuestro, que ese delito sí merecía la pena de muerte a los ojos de Dios. En cambio, hoy día al secuestrador se le da indulto, se le da rebajas de pena en ciertos casos,
y a otros tipos de delincuentes que bíblicamente no se les da tanta trascendencia, aunque pues no niega que haya gravedad en las cosas, pero pues, bíblicamente no se establece. A eso sí se les elevan las penas. Es un problema de cultura. Siguiente caso. Versículo 22 y 23. En el mismo sentido, proponen un caso. Imagínense que hay una riña, una pelea de esas vulgares, con puños y todo en la calle, dicen el texto, con palos, con lo que sea que la persona coge en el suelo para defenderse o para atacar. Si en medio de esa riña resulta que hay una mujer embarazada y a aquella mujer la lastiman, resulta herida, y la herida es tan fuerte que se le ocasiona un parto prematuro. Dice la palabra, el culpable debía ser multado según lo que demande el esposo y los jueces, diría la Biblia de las Américas. Se le vino el bebé, dirían popularmente. Pero ¿qué pasaría si vino el bebé, pero ella muere después? O el bebé, o los dos. Versículo 23. Si murieran cualquiera de los dos, tanto ella como el bebé, el caso sería tratado como un homicidio. Y por lo tanto, el ocasionador debía morir. Entonces, dense en cuenta, hermanos. Dios protege su imagen impresa en la vida del ser humano, del bebé por nacer, de la mujer, del hombre. ¿Se dan cuenta? No hay diferencia. Es un ser humano el que está en la barriguita de la mamá. Así que aquel que le ocasionara morir a aquel bebé debía morir. Y es bastante triste, irónico, diabólico, que algunos falsos cristianos estén aprobando el tema del aborto. Es ridículo. Son una vergüenza para la fe cristiana. Cuando incluso desde la ley del antiguo pacto, el aborto era visto como un delito merecedor de pena de muerte. Sigamos versículos 24 y 25 y con esto culminamos en esta mañana. Ahí vemos, hermanos, la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que incluso en el código de Hammurabi, algunos otros códigos seculares, se contempla. Pero hay una gran diferencia, ¿saben? Quizás en el código de Hammurabi, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, era tenido como un aval de la venganza personal. Pero aquí, en el texto inspirado, teniendo en cuenta el contexto que estamos estudiando, la ley del talión servía como un principio de imparcialidad y de objetividad. ¿Qué significa eso? Que cuando el juez le llegara algún caso, cualquiera de los que leímos hoy o otro, él debía estudiarlo y al momento de dictaminar la pena debía regirse por los límites establecidos por la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, los castigos que el juez podía imponer eran los que la ley decía. Por eso miren el versículo 25, 24 al final y 25. Y se los explico de esta manera. Si alguno cometía un delito contra la vida, debía ser penado proporcional a ese tipo de daño. ¿Cómo? Con su vida. Todo daño contra la vida era castigado con la pena capital, vida por vida. ¿Ven? Pero los otros casos, ojo, diente, mano, pie, quemadura, herida, golpe, etc., si se trataba de algún tipo de lesión, eso ya son lesiones personales,
debía ser tratado como lesión personal. ¿Me hago entender? Vida por vida, el que hacía daño a la vida debía morir, pero el que hacía daño contra otro tipo de bien jurídico o de extremidad humana, pues debía castigársele proporcional a lo que haya hecho. No se le podía pagar vida con la pena de muerte, porque era vida por vida nada más, lo demás no era por vida. ¿Sí? La pena del que había ocasionado alguna lesión no podía ser equiparable a la anterior, debía ser acorde al daño. 24 y 25 nos muestra eso. Así que definitivamente, ojo por ojo, diente por diente, bíblicamente, de pronto en otras culturas sí, pero en la Biblia no. Esa ley no era ninguna insinuación para retribuir el mismo tipo de golpe, como los niños, ¿no? Ay, usted me pegó, bueno, ahora pégueme usted a mí. O que si la persona mutiló a alguien, entonces ahora tiene que ser mutilado él. No, la Biblia no está hablando de eso, hermanos, de ninguna manera. Leamos Levítico 24, 17. Comenta el doctor McDonald, abro comillas: el castigo debe conformarse al crimen, evitando indulgencia excesiva, o sea que lo tome como algo que no merece tanta pena, o severidad extrema, extralimitarse el juez porque le pasó algo a un familiar de él, o le están sobornando, entonces ahí le pone la pena capital. No, tenía que ser conforme la ley. Levítico 24, 17 dice: el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal, ¿ven? Y el que cause lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Vuelvo, insisto, no es que a él se le va a golpear o quemar o a mutilar de acuerdo a lo que hizo. Lo que está diciendo es que se le va a tratar judicialmente conforme el delito. Eso lo vamos a ver en la otra parte. Hoy vimos solamente los delitos contra la vida. La otra parte vamos a ver los delitos contra los bienes y contra la integridad personal. 20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Dice: un mismo estatuto tendrán para el extranjero como para el natural, porque yo soy Yahvé su Dios. Amén. Anote ese texto, Deuteronomio 19, 21. Entonces, hermanos, para terminar ya aplicando, dense en cuenta lo importante que es honrar a padre y madre. Se toma a Dios en serio esto, al punto de que se trataba como un homicida al que se atrevía a decir palabras denigrantes contra ellos. Por otro lado, la vida es invaluable y por lo tanto lo único que puede cubrir la pérdida de una vida es otra vida. Eso puede sonar arcaico como le parezca a cualquiera por su cultura impuesta de este siglo, pero Dios así lo ve. Y lo que la palabra de Dios dice trasciende épocas y culturas. Bíblicamente debería haber pena de muerte para aquellos delitos que atentan contra la vida. Sin embargo, Dios en su soberanía delegó al Estado establecer las penas conforme su cultura o su sociedad pudiese establecer. En Colombia está prohibida la pena de muerte. Sin embargo, sabemos de delitos que ocasionan muchos años de prisión, multas y otro tipo de penas ejemplarizantes, ¿no? Preguntas, hermanos. Tenemos un tiempito para ello. Pastor, ¿por qué
porque a Caín no se le aplicó eso. Es una buena pregunta. Al parecer, antes de Génesis 9, el encargado de llevar a cabo el reclamo por la sangre derramada era Dios mismo. En cambio, podemos ver a partir de Génesis 9 que Dios le delega a los tribunales humanos la posibilidad de ejercer justicia a ellos. ¿Sí? Cuando Dios marca a Caín para que no le hagan daño, es porque Dios sabe que ya que el pecado ha imperado en el corazón del hombre, dar pie para que cualquiera lo mate era abrir las puertas a que siguiera habiendo homicidios. ¿Sí? Porque ya Caín, por ejemplo, tendría personas a favor de él. Entonces se podría crear una especie de conflicto social y hubiese habido muertes tras muertes, ¿sí? Es una manera del Señor en ese momento evitar ese tipo de derramamiento de sangre. Él marca a Caín, pero Dios mismo se encarga de penarlo a él, pues ¿sí? Dictaminar una pena. Lo hace errante, maldice aún más la tierra que él iba a labrar y lo abandona para siempre. Pastor, digamos, uno ve en la Biblia dos casos, digamos, pueden ser excepcionales, ¿no? El caso de Moisés y el caso de David, homicidas. Digamos, ¿por qué en cierta forma, digamos, Dios no actúa, digamos, como tomando como esa disciplina en esas personas? Muy buena pregunta. En el caso de Moisés, notemos que él fue perseguido legalmente. ¿Sí? Faraón lo persiguió para matarlo y él tuvo que huir a Madián. Cuando Moisés regresa, ya los que querían matarlo han muerto. Entonces a él se le iba a aplicar la pena de acuerdo a la sociedad donde él estaba, así que sí iba a morir. Solo que cuando Moisés llega, ya no llega como egipcio, él llega como un hebreo que hacía 40 años pensaban hasta que hubiera muerto, quién sabe, que se habría muerto, y vuelve y aparece. Es probable que muchos lo hayan olvidado, como si ese caso hubiese de cierta manera prescrito, diríamos hoy día. Y en el caso de David es más complejo, porque Dios expía la culpa de David, lo perdona a través de la fe y el arrepentimiento cuando él se humilla, y Dios pide la vida de su hijo, el niño que nació con Betsabé. ¿Sí? Entonces vemos ahí esa sustitución. Por otro lado, él como figura máximo juez y casi que legislador del país, pues era socialmente más difícil de pronto aplicarle a él ese tipo de pena. Precisamente ese era el peligro de ser rey, que a veces las monarquías se extralimitaban y se salían de los principios que Dios había entregado o que las naciones les habían permitido. Y en el caso de Pablo, Cristo dijo: cualquiera que, parafraseando, lo mataré con espada morirá. Y Cristo le dijo a Ananías: yo le enseñaré a él todo lo que tiene que sufrir por mi causa. Entonces, si por culpa de Pablo muchos cristianos fueron ejecutados, Pablo murió ejecutado. No quiero decir con eso que eso haya sido una consecuencia de su pecado o algo así, pero no puedo negar que Pablo también murió ejecutado. Sí, él murió decapitado por orden del Imperio Romano a causa del Evangelio. Pastor, y cuando una persona de repente por defenderse de otra persona que quiera matarla, mata a esa persona en defensa, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo sería la pena? Bueno, eso está en Éxodo 22. Vamos a verlo allá. Pero si tuviésemos solamente Éxodo 21, podemos aplicar los principios. No hay alevosía, no hay premeditación, así que él podría ir a un lugar de refugio. Por lo menos con el material que tenemos hasta hoy podríamos deducir eso, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante cómo Dios resuelve eso. Eso está por allá en Éxodo
22 en adelante. Bueno, quizás tengan otra pregunta. Pastor, ¿por qué usted, digamos, nos enseña que cuando habla de la herida a los padres, es también herida de muerte? ¿La qué? La herida a los padres es herida de muerte, si digamos no es explícito, es herida de muerte en el versículo. Porque otras traducciones, como la Pesita, dice agresión. Por eso, pero no muerte. ¿Cómo O así? sea, yo entiendo, por ejemplo, en el verso que se lee, que el que agrede a los padres, pero no se habla de una agresión de muerte, sino de una agresión en particular. O sea, la pregunta es, ¿por qué la lesión personal a los padres No, se porque- tomaba como homicidio? No, pues porque usted ahorita nos dijo que esa palabra, en cuanto a la agresión, era una agresión de muerte. Sí, al comienzo. El versículo 12 dice, el que hiera de muerte a otro, esa herida es una herida mortal. Sí, pero cuando habla de los padres, no habla de herida de muerte, sino habla de agresión o de herida. Ujú. No está hablando de una herida de muerte, o sea, no está hablando de llegar a matar al papá, llega a hablar también de una agresión, así no lleve a la muerte. Puede. Bueno, habría que profundizar un poco en el término usado en hebreo Ah, ok. y a revisar de cuál término se trata. Pero basados en el versículo 12, acuérdense que aquí la ley funciona así. El versículo principal, el enunciado sirve como principio rector de lo de abajo. Entonces, con base en eso podría deducir que está hablando del mismo tipo de herida mortal. Lo que pasa es que luego abajito dice el que lo maldijera, ¿sí? O sea, amplía más las posibilidades. No solamente es para que alguien que lo hiera de muerte, sino que también lo maldice. Y ya pues maldecir ni siquiera es un golpe, son palabras. Pero si se trata con tanta rigurosidad, palabras, no se tratará también con rigurosidad al que lo agreda con una especie de maltrato físico. Entonces podríamos deducir que efectivamente aplicaría para cualquier tipo de maltrato físico contra los padres. Ahí, pastor, si digamos, por ejemplo, acá no existe la pena de muerte, pero si en Colombia decidieran instaurar la pena de muerte, ¿estaría bien delante de los ojos de Dios? Pues delante de los ojos de Dios sí estaría bien en principio. El problema es que nosotros como sociedad caída, pagana en muchos sentidos, porque Colombia no va a legislar basado en la palabra, va a legislar basado en lo que esté de moda, como la ideología de género y demás tonterías. Entonces, el problema es que desagradaría a Dios si se van a establecer penas capitales contra delitos que bíblicamente no lo ameritarían. Es lo más seguro que va a pasar, si es que se llegara a establecer. Debería ser, por ejemplo, con el homicidio, el aborto, esas cosas, y obviamente no lo van a hacer, porque se están defendiendo una cosa, no van a colocar. Pero si lo hicieran, estaría bien, En principio. El problema es que como otros países. que- sí, pero es que esos países, por ejemplo, Estados Unidos en algunos estados permite la pena de muerte, pero para delitos de homicidio, por ejemplo, homicidios agravados, premeditados, porque es que Estados Unidos está fundado bajo principios cristianos. Ujú. Pastor, y por ejemplo en China, que una persona, un traficante, entra a China y a ellos se les instaura la pena de muerte. Bueno, vean eso, eso es un caso, pues la palabra no contempla ese tipo de situaciones. Lo que ellos tienen contemplado es que como ellos ingresan una cosa que va a generar muerte en las personas, Pues bajo esa lógica tiene sentido, es bastante interesante. Creo que en ese sentido sería algo muy respetable de cada estado. Pero Sí. entonces también deberían instaurar la pena de muerte para los que vendan armas. Entonces no sería como, pienso yo, digamos, esa lógica. Sí, es que ese es el problema de las culturas, porque como esos son principios divinos, tenemos la costumbre de colocar nuestra cultura, interpretamos los principios divinos con nuestra cultura y terminamos haciendo una mutación ahí rara que empiezas a hacer daño en vez de bendecir.
Pero en principio Dios aprobaría, hermano. Dios no está en contra de la pena de muerte. Dios dictaminó la pena de muerte, la inspiró, Él la delegó. Pero pues como digo, acuérdense también Romanos capítulo 13, dice que el magistrado tiene la espada, no para que siendo bueno tú le temas, sino para el malo. Da a entender entonces que Dios le entrega la espada al Estado para que el Estado ejerza justicia, porque Dios le delegó esa potestad. Es decir, la iglesia no tenemos la espada, el Estado sí. La iglesia tenemos las llaves del reino de los cielos, pero no la espada. O sea, lo máximo que nosotros podríamos hacer sería disciplina eclesiástica, una excomunión, es lo máximo, pero aplicar penas o algo así, nada, podemos. Eso es del Estado. Bien. En un caso, por ejemplo, que en la iglesia ocurriera un delito, que hubiese entre nosotros un delincuente o una persona potencialmente peligrosa y sea de pronto miembro, pues la iglesia debe excomulgar a esa persona, expulsarla a la iglesia, pero no podemos hacer más en cuanto a iglesia, ¿no? Como iglesia, porque le compete al Estado con sus aparatos judiciales, la fiscalía y demás entes. Pastor, Bueno, y los casos, por ejemplo, que no sé, acá no se tocó un caso que me parece interesante, digamos en cuanto al aborto, cuando la mamá decide quitar la vida al bebé, ¿sí? Ahí decía era por ejemplo una riña, ahí también aplica muerte por muerte, ¿cierto? pues ella está premeditando, ¿no? Sí, cierto. Por el contrario, es hasta... Eso es más triste todavía más. Es igual que la persona que se quiere quitar la vida. Sí, en cierta manera sí. Bueno, ese tema ya es más controversial. Bueno, excelente. Estuvo buena la conversación, entonces. Hermano, vamos a tener un receso y ahorita vamos a continuar con el culto de adoración. Hay mucho que hablar, pero vean el tema del sexto mandamiento que está en el canal. Ahí hablamos del suicidio, ahí hablamos de muchas cosas que hoy pues no alcanzamos. Bueno, gracias y paz.